Corría el año 2009 y había varios abogados que llegaban al caso Marta del Castillo, donde sabían que el terreno que pisaban era inestable, que no había forma científica de demostrar a qué hora había fallecido Marta del Castillo y que por lo tanto algunas de las coartadas no podían ser férreas, y eso era lo que estaban dispuestos a probar. Los detenidos querían demostrarle al juez dónde y con quién estaban la noche del 24 de enero de 2009, porque ellos no pudieron colaborar en el crimen de Marta. El que más poderosamente lo intentó, evidentemente, fue Samuel. Desde el día 31 de marzo de 2009, Samuel había contado con casi una decena de testimonios que le daban coartada. Así que los letrados tenían razón, no había forma de cuadrar las horas del hecho de forma indubitativa, así que habría que regirse por las hipótesis policiales reflejadas en el sumario, y la investigación daba por sentados determinados hechos. Marta llega al piso de León 13 en compañía de Carcaño en algún momento entre las 7:30 y las 8 de la tarde del día de su desaparición, donde ya se encontraba el hermano Francisco Javier Delgado, cuyo teléfono móvil lo sitúa en el mismo domicilio al menos hasta las 8:45. Los investigadores mantenían que Marta había fallecido antes de esa hora, y para ello se basaban fundamentalmente en el registro de llamadas del adolescente, cuyo teléfono quedaba definitivamente mudo a las 8:28. Aquel testigo que vio a Miguel alrededor de las 9 y volvía a verlo más tarde pasadas la 1 de la mañana, momento en el que lo encontró en el rellano, como todos nos acordamos, con la silla de ruedas mirándose a un espejo. Hay que decir que Rocío, la novia de Camas, de la que por cierto se habían escuchado más mentiras que verdades, juraba que Miguel había regresado a Camas antes de las 11 y que su abuela despertó a Miguel a las 4 de la mañana para que se fuese a trabajar. Los amigos de Marta sitúan a Miguel más allá de las 5 de la mañana en su domicilio en compañía de su hermano, Francisco Javier, quien lo llamó ante el revuelo que estaban haciendo los amigos de la chica que habían organizado durante aquella búsqueda. Francisco Javier había regresado al domicilio antes de las 4 de la mañana, pero había un dato más, un dato que desbarataba gran parte de esa secuencia horaria. La novia del hermano de Miguel, María García Mendaro, declaraba haber estado en la casa de León 13 desde medianoche aprox, estudiando y esperando a su novio, quien estaba con unos amigos en un bar. Hasta ese momento ninguna de las versiones de Miguel habría servido para completar esta secuencia horaria arriba establecida. Cada frase de Carcaño se enfrentaba a un hecho demostrado que hacía imposibles determinados acontecimientos, y el resto de acusados pensaba encuadrar una agencia incompatible con la narración del crimen, y ciertamente en algunos casos parece que lograron su objetivo. En lo que respecta a Francisco Javier, el hermano mayor, mantener que él estaba en la casa durante el crimen y tras el mismo asegurar que había sido clave para limpiar la escena de los hechos dejaba en una difícil posición a su expareja, la madre de su hija llamada Rosa. Él la había llamado, había acudido a su antigua casa para cenar con ellas y ver una película con la pequeña. La acuesta, se marcha a recoger a su novia y luego sigue la noche en compañía de más personas hasta que regresa a León 13 para acabar llamando a Carcaño ante la insistencia de los amigos de Marta. Esa era toda su coartada. ¿Iba a ver a su hija, Francisco Javier? Todos los días. Vamos, siempre los domingos venía a almorzar. Eso era seguro porque era su día de descanso. ¿Es cierto que ese día no almorzó usted? No, ese día no almorzó conmigo. ¿Y cuándo lo ve usted entonces? ¿Sobre qué hora aproximadamente de la tarde? ¿El domingo? Sería tarde, a partir de las 7. ¿Hablaron ustedes algo acerca de la desaparición de Marta esa tarde? Esa tarde no, nada. Él no me comentó nada. No le comentó nada. No. Entonces, ¿cuándo le comenta algo relativo a la desaparición de Marta? ¿Qué día? Si Yo usted me se acuerda. entero cuando la policía llega a casa y Javier está allí y la policía viene a decir que Miguel se tiene que presentar en comisaría. Entonces ahí sí ya me entero yo, cuando la policía se va, le pregunto yo a Javier qué ha pasado. Entonces, ¿Pero eso cuándo sucede? ¿Ese mismo domingo o el lunes ya? No, ya el lunes, por la tarde. Es cuando yo me entero de que ha desaparecido una chica. ¿Y qué responde Francisco Javier? Que Miguel ha sido la última persona que la ha visto. Y por eso vienen a preguntar a Miguel. ¿Le comenta algo más o simplemente? No, nada más. Pregunté, ¿tú has hablado con el niño? ¿Has hablado con Miguel? Él me ha dicho que no sabe nada, que sí, que la dejó a la niña, pero que él no sabe nada de dónde puede estar. ¿Y con Miguel llegó a hablar usted en relación a esta cuestión? ¿A la desaparición de Marta? ¿Habló usted personalmente con Miguel? Yo hablo con él, pero más tarde, cuando ya lo acusan, ya todo el mundo lo señala, entonces yo le pregunto que si él sabe algo y él me dice que no sabe nada.
no hay ninguna otra cuestión. ¿Cuál fue la reacción de Francisco Javier en el momento en que se enteró que habían detenido a Miguel? Se vino abajo, no se lo esperaba. Por otro lado, Mendaro, la novia de Francisco Javier, nunca supo explicar cómo su teléfono la situaba lejos del piso de su novio, mientras ella juraba haber pasado allí prácticamente toda la noche estudiando o durmiendo. La chica jura que estuvo estudiando, que no vio a Carcaño, pese a que un testigo lo sitúa allí de forma indubitativa sobre la 1:30 de la madrugada y que nada escuchó de los intentos del padre de Marta y sus amigos por saber si había alguien en ese domicilio desde la 1 de la mañana. Si había mentiras en las palabras de María, eran demasiado evidentes como para mantenerlas de manera tan descarada. Pero es increíble como al fin y al cabo Francisco Javier y María García Mendaro parecían comparsas en este caso. Nunca fueron mencionados por Carcaño en ninguna de sus declaraciones. Hasta la última no existían pruebas científicas que lo relacionasen con los hechos, así que los investigadores tenían que centrarse en Samuel y el Cuco. El primero se había esforzado en sobremanera para explicar a su abogado con todo lujo de detalles los movimientos que realizó la noche del 24. Y una vez repasados los testimonios de las personas que lo acompañaron, quedaba muy poquito espacio para relacionarlo con el crimen, siempre basándonos en la hipotética secuencia de hechos manejada por los investigadores, y es que Benítez tenía de su parte una baza fundamental. Esta era Estefanía, la novia que había declarado ante los investigadores a mediados de febrero y había ofrecido un relato completo de lo que ella y su novio Samuel Benítez hicieron esa noche del 24 de enero. Así las cosas, la joven pareja de Samuel y Estefanía estuvieron con varios amigos en una fiesta. Estefanía dio nombres, horas, lugares y así llegó hasta las 9 de la noche, y en ese momento la chica dejó a su novio en una hamburguesería donde él tendría que esperarla mientras ella iba a su casa para arreglarse de cara a seguir con la fiesta por la noche. ¿Podría Samuel haber aprovechado que Estefanía la había dejado para acudir en ayuda de su amigo Miguel Carcaño? Podría haberlo hecho si hubiera dejado a Samuel solo, pero es que Estefanía lo dejó acompañado de Alba Reyes, otra Estefanía que se llamaba igual, y un tal Carlos. Todos se despidieron de ella y quedaron en verse más tarde en un bar, y ella los avisaría al llegar, y lo hizo sobre las 11:30 de la noche. Llamó a los móviles de su amiga y de Samuel, la llamada se le devolvió su novio desde el teléfono de la amiga, y Samuel salió a buscar a la puerta del bar. Hablaron sobre la cena, una cena que a Samuel le había pagado Reyes, y a Estefanía no le extrañó. Sabía que su novio estaba tieso y que esa noche no podía pagarse ni la hamburguesa que había cenado. Al pub llegaban varios amigos más, Sergio, Manu, Aroa, con quienes la pareja dijeron que estuvieron hasta la 1:30 de la madrugada, y hasta ese momento Estefanía recordó ante la policía que su novio Samuel recibió una llamada, le atendió, salió del local y al regresar les dijo a todos que su amiga Marta del Castillo no había regresado a casa. Hubo más llamadas y en alguna ocasión a Samuel le decían que había personas del entorno de Marta que estaban intentando localizar a Miguel Carcaño, pero que este no daba señales de vida. Como Samu no podía llamar a su amigo desde su teléfono, le pidió a Estefanía que lo hiciese por él, y ella por fin logró localizar a Carcaño, quien le dijo que estaba en casa de su novia en Camas. Estefanía le pasó el teléfono a Samuel, quien esta vez no salió del local, y habló con Carcaño en presencia de sus amigos. Cuando colgó, les dijo a Miguel que había dejado a Marta en su casa a las 9:30. La pandilla seguía junta hasta las 2:15, y Estefanía y Samuel se despidieron de sus amigos. La chica dejó a su novio en la parada del autobús y Samuel se va a Sevilla. En torno a las 3 de la madrugada, Samuel estaba en las puertas de la casa de Marta en compañía de más amigos de la joven y de la familia. Claro, realmente aquí hay que ir por partes. Es plausible que Samuel Benítez pasara por León 13 antes de llegar a la casa de Marta para ayudar a su amigo Carcaño y al Cuco a deshacerse del cuerpo de la joven sevillana. Podría ser, con prisas y con cuidado de que nadie los viera, y además con la suficiente sangre fría como para ponerse delante del padre de Marta y sus amigos sin que levantase la menor sospecha. Pero eso no era lo preocupante, sino el hecho de que la novia de Samuel y 9 testigos más lo situaran durante toda la noche y parte de la madrugada en Montequinto junto a ellos. Y Samuel en su primera declaración dijese que antes de las 10 de la noche había ido a casa de Miguel después de que éste lo llamara para ayudarle con un marrón. ¿Habría un montón de adolescentes dispuestos a mentir a la policía por su amigo? Los datos comenzaban a ser demasiado incompatibles entre sí, la secuencia horaria hacía aguas y las sospechas iniciales se sustentaban a través de indicios y pocas pruebas, y es que no hay que decir que
nos alegremos de que un sospechoso de participar en un crimen tan horrible saliese libre, pero lo que es irrenunciablemente cierto es que contra Samuel Benítez había muy pocas cartas que jugar. La acusación de Miguel, que luego corrigió su propia confesión, incomprensiblemente refutada por varios testigos, y el indicio que suponía su clara exposición pública poco antes de ser detenido. Cierto que estuvieron ustedes juntos en un cumpleaños el día 24 de... Sí, ¿Hasta qué hora estuvieron ustedes allí? sobre las 7:30 por ahí fue cuando salimos. ¿Se marcharon ustedes juntos? Sí, con más amigos. Pero ¿no es cierto que se quedaron ustedes solos? Sí, eso fue después porque cuando terminamos el cumpleaños llegamos a un punto que unas amigas se fueron para su casa y nosotros nos quedamos mientras ellas se vestían y se duchaban en su casa. ¿Sobre qué hora se quedaron ustedes solos aproximadamente? 5 minutos después de que nos fuésemos del 8 menos cumple. cuarto quizá. Aproximadamente, no le puedo asegurar seguro. ¿Recuerda usted hacia dónde fueron, qué hicieron en ese tiempo? ¿Nosotros? Solos, cuando ustedes estaban solos. Sí, fuimos al parque de Los Pinos, en Y- dirección al parque de Los Pinos, pasamos por ahí. ¿Hasta qué hora estuvieron ustedes en el Parque de los Pinos? Pues sobre las 9 y algo bajamos porque llevaba mucho tiempo mis amigas sin llamarnos ni nada y fuimos dirección supuestamente donde iban a cenar. ¿No es cierto que usted acompañó a Samuel hasta la hamburguesería Uranga? Sí, ¿Y es cierto que llegaron ustedes allá aproximadamente sobre las 9:15? sí, aproximadamente, no le puedo asegurar. ¿Y es cierto que usted dejó allí a Samuel? Sí, ¿Y usted qué hizo? yo después de dejarlo con mis amigos regresé a mi casa. Eso le iba a preguntar, ¿lo dejó usted con sus amigos o entró solo Samuel? Sí, lo dejé con mis amigos. ¿Llegó usted a hablar con sus amigos? Sí, entramos en la hamburguesería y lo dejamos allí. Bueno, lo dejé yo. ¿Insiste usted que sería esto las 9:15? Aproximadamente sí, no le puedo Bien, asegurar. ¿y cuándo vuelve usted a ver a Samuel otra vez de nuevo? Lo volví a ver cuando regresé de mi casa, serían las 11:15 por ahí. ¿Ustedes del pub? Pues salimos sobre las 1:30, cosas así. ¿Pudo ser algo antes? No le puedo poner en pie, es que sobre la 1:15, 1:30, no le puedo poner en pie. Bien, ¿usted se fue con Samuel? Sí, ¿Juntos los dos? Sí, ¿Iba no. alguien más con ustedes? ¿qué? ¿Iba alguien más con ustedes? No, fuimos los dos y nos encontramos unos amigos después. Alba y Aarón. ¿Y recuerda usted dónde se los encontraron? Me refiero si la Sí, discoteca está en sobre- este sitio muy cerca, muy Sí, lejos. fue cerquita, por la esquina de los pubs. ¿Estuvieron ustedes quizá hablando con ellos? Sí, estuvimos hablando. ¿Recuerda usted aproximadamente cuánto tiempo? Pues una media hora o 3/4 de hora. ¿Recuerda? ¿Usted vio materialmente subirse a Samuel al autobús? ¿Mm? ¿No Sí. es cierto que Samuel no tenía dinero? Sí, yo le presté dinero ¿Para qué le prestó dinero? para el autobús, porque no tenía dinero, vamos. Y anteriormente, en la hamburguesería, mis amigos también le prestaron dinero para cenar. Después de esto, es decir, al día siguiente o días posteriores, ¿ha visto usted a Samuel? No. ¿No lo volvió a ver más? Después Sí, después lo ocurrido, sí. del día Lo vería 24. un par de fines de semana, no lo vi mucho, vamos. Lo curioso también es que no era una, sino tres las personas que habían visto a Miguel Carcaño aquella noche con la silla de ruedas en las inmediaciones de León 13 a la misma hora en la que María García Mendaro juraba estar estudiando psicología en la escena de los hechos. 3 testigos. Aquí pilló a todos por sorpresa. Siempre se habría albergado la duda de si el vecino podría o no haber errado en las horas en las que vio a Miguel Carcaño, porque acordarse de una hora en concreto es bastante complicado, pero 3 personas parecía complicado. Todo esto para colmo encajaba por primera vez con una versión plausible del crimen de Marta. Miguel podría estar a esa hora en León 13 porque su novia Rocío y su familia se negaban a asegurar que estuvo en la casa desde que se fue a dormir hasta que la abuela lo despierta. Asimismo se cree pudo haber salido Miguel Carcaño de Camas en moto para deshacerse del cuerpo de Marta y regresar antes de las 4 de la madrugada. Parece que sí. Esta versión para colmo no era incompatible con que el Cuco participase o no en los hechos. Si no lo hizo, si Miguel lo acusó en falso, era comprensible que él y solo él se ocupara de limpiar las pistas del crimen. Incluso podía darse por bueno el hecho de que él y solo él se responsabilizase de los horribles actos de su amigo menor de edad para librarle de semejante trance.
Pero también hay que preguntarse una cosa, ¿acaso Miguel Carcaño ganaba algo no contando que se marchó desde Camas para deshacerse del cuerpo? Parece que no excesivamente. Desde el punto de vista procesal, el agravante no era muy relevante si atendemos a la gravedad de los hechos que precedieron a deshacerse del cuerpo. Solo se podría explicar esto si con esa versión Miguel Carcaño estuviese intentando salvaguardar a alguien más, alguien que supiera cuándo y a qué hora se fue de Camas, pero eso solo lo sabe él. Y aquí entra en juego María. Para empezar, sí, una llamada la situaba en León 13, pero otra de aquella misma noche no lo hacía. Ella juraba no haberse movido del piso, así que el juez dejó claro que podría existir una duda razonable sobre la fiabilidad y exactitud de las localizaciones de las llamadas a través de esos repetidores telefónicos. Así que, si estuvo en la casa, Miguel Carcaño entró, cogió la silla, cargó en ella a Marta, la arrojó a un contenedor, regresó con la silla, se marchó y ella no se enteró de nada. Después de aquellas entrevistas en varios programas de televisión aparecía la menor, en este caso era Rocío. El caso es que Rocío se había colocado en el centro de la atención, no solo mediática sino también jurídica y policial. Esta chica de 14 años, la última persona que vio a Miguel Carcaño antes de que él se marchase para encontrarse con Marta del Castillo, y fue quien lo vio nada más llegar después de los hechos. Pasó la noche con él, vio la ropa que vestía y fue testigo de sus movimientos los días posteriores. A Rocío le acompañaba también una interesante presencia de testigos complementarios, ya que en esa humilde vivienda de Camas se encontraban también su madre, su abuela, la pareja sentimental de su madre y otros dos familiares. Y es que Camas y esa casa se volvía fundamental. Pese a que la novedad ya se había instalado en los juzgados, la actividad policial continuaba siendo frenética y había muchísimos frentes abiertos. Ya había declaraciones inculpatorias de los 3 detenidos en las que confesaban hechos, pero la grandeza del sistema penal se basaba en que una confesión nunca puede ser la única prueba válida para sacar adelante una condena. Así que había que obtener todas las pruebas necesarias para sostener la acusación. Había que revisar a fondo la casa de Miguel y había que hacer lo propio con la de Camas. Ahí había decenas de testimonios que tomar, revisar, vehículos cercanos a los 3 acusados que inspeccionar, pinchazos telefónicos, pruebas de laboratorio. Además, Francisco Javier, el hermano de Carcaño, seguía en jefatura y habría que ver qué datos iba a aportar en aquel momento y cuáles podían ser útiles para la investigación. Para colmo, evidentemente la búsqueda en el río continuaba sin dar resultados. Javier Casanova, el tío de Marta del Castillo, en unas declaraciones en el año 2009 habrían dicho que habían sido horas como muy complicadas, que se empezaba a ver el final del caso, pero que estaban muy cansados. Imagínate, 16 años después. Pero hubo un momento en el que dijo: fíjate, si teníamos claro que Miguel estaba detrás de todo esto y los otros 2, pero aún queda mucha más gente. Le preguntaron a qué se refería y decía: hombre, a nada en concreto, pero nos hemos ido enterando de lo que han declarado. La familia con la que vivía tiene que haber notado algo, tiene que haber visto algo. Y es que era lógico que pensaran en eso. El primer relato de Miguel Carcaño llevó inmediatamente a los investigadores a solicitar certificados de empadronamiento al ayuntamiento de Camas. Querían saber quiénes eran los habitantes de aquella casa para hablar con todos los que aquella noche pudieran o no estar presentes en la llegada de Miguel, quien por otra parte negaba haber llamado o hablado absolutamente de nada relacionado con el crimen y con su novia Rocío. Pero si Miguel nos había enseñado algo es que casi nunca había que fiarse de lo que decía. Por eso hubo tantas versiones de los hechos. Y es que desde el primer momento los investigadores pusieron especial atención en Rocío. La interrogaron tras la desaparición de Marta y la actitud de la niña, que era una niña de 14 años, siempre fue firme, incluso un tanto altanera, decían. Nada quedaba ya al parecer del amor que nacía cuando el novio de su madre subió a Miguel a comer a su casa. Rocío hablaba de Miguel Carcaño con un auténtico desprecio e hilaba tan bien su discurso que lo hacía totalmente inapropiado para aquella edad. La joven y su madre juraron que fueron sospechando tanto de Miguel que pasaron de quererlo a odiarlo en cuestión de días. Contaban que mientras ellas veían alarmadas en tele las novedades que había sobre el caso, él apenas inmutaba y casi nunca levantaba la cabeza del plato para prestar atención. Y es que Rocío se empeñaba en mantener
casto y limpio su nombre, jurando que la pareja nunca dormía en la misma cama, que su presunto embarazo con Miguel era un bulo fruto de los chismorreos de barrio y que, avanzado el mes de febrero, sospechaba tanto de la actitud de Miguel que entre su madre y ella decidieron echarlo de casa. Tras el biombo, todavía tiene 17 años, pero segura, sin titubeos, ha dicho cómo Miguel le contó cómo había matado a Marta con un cenicero. Me dijo que esa tarde había estado con Marta, habían discutido los dos. El hermano estaba en la habitación, salió, peleó con Marta, desde el mismo arrebato de que le contestara a su hermano, cogió un cenicero, le dio. Y una vez estando en el suelo, los dos se liaron a darle, a pegarle. Cuando Miguel se disponía a saltar la ventana para salir de casa, a la 1:30 de la madrugada le dijo que volvía a León 13 para limpiar. Y me dijo que iba a solucionar un problema con su hermano y a borrar pruebas antes de que nadie las viera. Yo le pregunté qué prueba y me dijo que era un charco de sangre. Cuando regresó, le dijo que la habían escondido en una zanja de camas y al día siguiente se la enseñó. Y me dijo que la habían quitado del medio para que nadie la encontrara. Preguntada por qué tardó 8 meses en hacer esta declaración, Yo estaba amenazada. Recibí una llamada que a mí me amenazaron. Soledad, su madre, cree que mintió por amor. ¿Ese cariño que tenía por Miguel le pudo influir también en sus declaraciones? Ella lo seguía estando enamorada de él. El amor y el rencor, porque entonces dijo que Miguel llevaba sangre en los pantalones y hoy lo ha negado. Si la abuela de Camas los lavó, no se sabrá porque falleció antes del juicio. El caso es que Rocío contó que el día de la desaparición de Marta, ella y su novio Miguel se habían peleado por la mañana. Nada serio, una discusión de enamorados. Y así estuvieron hasta más o menos las 5 de la tarde. Rocío se percató de que Miguel iba a salir con su moto, iba guapísimo, vestido de blanco, con las zapatillas de deporte que ella le había regalado. Pasaron las 9 de la noche y como fuera que Miguel no habría regresado, ella empezó a preocuparse. Y es que aunque Rocío pareciese una mujer que no era más que una niña llena de inseguridades, los miedos se empezaban a perder. Claro, se abría como varias preguntas. Ese chico de 19 años estaría aún enfadado, la perdonaría o la perdería, ese tipo de cosas que se llegó a decir. Y todo eso fue la que llevó a estar plantada en el balcón de su casa desde las 10 de la noche, ojeando el horizonte de Camas, esperando escuchar la moto de Miguel Carcaño, pero eso no pasó hasta 50 minutos más tarde. Cuando estaban a punto de dar las 11 de la noche, Miguel entró en la casa y ella decidió que le iba a poner un poco cara la reconciliación. Por lo que dijeron, en este caso, la abuela recibió a Miguel Carcaño de forma genética y ahí la anciana se encargó de su ropa, de que cenara, de que al hombre no le faltase de nada. Rocío le juró a la policía que no lo notó ni más ni menos raro, que sabía que al día siguiente entraba a trabajar a las 5 de la mañana y que por eso se iba a acostar muy pronto, y poco a poco la situación fue relajándose en casa y el enfado inicial se diluía poco a poco. Rocío quiso dejar muy claro que ella y su novio dormían en la misma habitación, pero nunca en la misma cama, y explicaba cuánto le molestaron aquella noche las muchas llamadas que recibió el teléfono de Miguel Carcaño, con una melodía que tenía Rocío, que prometió que se durmió y que lo siguiente que recuerda es a su abuela despertando a Miguel Carcaño a eso de las 4 de la mañana. La policía insiste mucho en que Rocío recordara qué ropa llevaba puesta esa noche Miguel y qué era lo que había hecho con ella. Rocío recordaba que su novio había entrado al baño a cambiarse y que dejó las prendas que vestía junto al resto de la colada para que la abuela se encargara de lavarlas. Bueno, los investigadores evidentemente tuvieron muchas escuchas telefónicas de Rocío y también de Miguel Carcaño cuando este se fue de la casa de Camas, pero es que además de aquella casa iba a salir la chaqueta manchada de sangre, la prueba que resultó crucial para que Miguel confesase. Pero ¿solo se había manchado esa prenda y el resto? ¿Si estaban también manchadas o no? ¿Nadie más en la casa lo vio? ¿La abuela no se dio cuenta de que estaba metiendo en la lavadora ropa blanca manchada de sangre? Y es que, si creemos el testimonio de Rocío, Miguel había llegado a la casa apenas 3 horas después de dar muerta a Marta del Castillo y, según la menor, ni parecía nervioso ni más callado de lo normal. Y es que, ¿acaso Rocío quizás había encubierto a su novio? Si fuese así, Rocío debería pasar a los libros de derecho como el ejemplo práctico de que la legislación penal sobre menores no es que se quede corta, se queda manca.
En el caso de que Rocío hubiera encubierto a Miguel, es decir, que supiera de lo que había hecho, que luego parece que sí fue así, según su propia confesión en el juicio, puesto que los medios necesarios para ayudarlo a no ser detenido fueron puestos en disposición supuestamente de esa familia, la menor estaba exenta de tal delito. El encubrimiento quedaba siempre sin castigo si el sospechoso tenía relación de parentesco afectiva con la persona a la que estaba encubriendo, pero es que para colmo, según la ley penal del menor, solo podía considerarse responsable de ese delito a los mayores de 16. Así que Rocío podía haberle dicho a la policía: mi novio llegó prendido de sangre y yo le lavé la ropa. Y es que es cierto que se pregunta en varias ocasiones qué pasó con unos materiales que se fueron a comprar a una ferretería similar a un Leroy Merlin. En este caso se hablaba de alguna de las personas relacionadas con la familia de Camas. ¿Es esto cierto? ¿Qué se investigó por esa parte? Y es que si todo eso es cierto, toda la familia de Rocío, incluido ella misma, supuestamente se decía que fueron a comprar materiales para reformar, porque iban a reformar la casa de Camas e irse a vivir, en este caso, la cuñada de Rocío, Eva, y su hermano. Dijeron todo esto, y es que era una declaración que ellos mismos dieron a la policía, y lo curioso es que se creía que la familia supuestamente para algunos estaría, y también más que nada porque la única persona que fue a ver a Miguel Carcaño a la cárcel fue Soledad, la madre de Rocío. Esto era bastante llamativo. ¿Por qué a Miguel le salía en la prueba del polígrafo esa escombrera en Camas? Todo daba que pensar que compraron cosas no para la obra, según algunas personas, sierras eléctricas, habían dicho, palas, cal viva. Entre la familia de Rocío, Carcaño y el hermano, todos parece que tenían algo que ocultar, o eso es lo que muchos llegaron a decir. Y es que en esa prueba de la hipnosis, etcétera, ese supuesto pentotal que se habló en su momento por parte de algunos investigadores policiales, llevaba también a Camas. ¿Por qué el padre de Rocío era el jefe de Miguel y era el que le daba las llaves de los sitios de limpieza a los que tenía que ir a limpiar? Como aquella capilla que ahora habla Miriam Moya de ella, que tenía una fotografía justo el día del crimen. Esta casa del municipio de Camas, muy cerca de Sevilla, fue un escenario fundamental el 24 de enero de 2009. Aquí llegó Miguel Carcaño después de matar, según su propia confesión, a Marta del Castillo, y de aquí se fue poco después, ya de madrugada, para eliminar pruebas de la casa de León 13. Como él no se defendió en ningún momento, él no ha dado la cara en ningún momento, él era muy frío como el hielo, pues yo sabía que algo raro había. Y aunque él nunca vinculó a la familia de Camas con el crimen, la sombra de la sospecha siempre les ha perseguido. Las contradicciones entre sus testimonios son muchas, aunque la madre de Rocío parecía recordar con exactitud pasmosa las horas de cada ida y venida. Fue a 1 de noviembre y ella empezó a salir con él el 19 de noviembre. ¿Que te has clavado el día? Sí. ¿Por qué? Porque yo para la fecha soy de las que me acuerdo de una fecha a la otra, y sé cuando él entró aquí, sé cuando empezó con ella, puesto que también mi hija me lo dijo. Soledad Gómez llegó a ser detenida como presunta encubridora, y su madre, la abuela de Rocío, recientemente fallecida, estuvo imputada por lavar la ropa de Miguel manchada con sangre de Marta, eliminando así pruebas fundamentales. Datos aparentemente casuales, pero que quizá no lo sean tanto. La noche del 24 de enero él se fue por la tarde, no se fue por la noche. Verá, yo es que no estaba aquí porque mi hijo ya hace 2 semanas que cogió una casa de alquiler, y entonces nosotros le hemos estado pintando y arreglándola. Y ese mismo día le dieron las llaves. Entonces mi hija, Rocío, con mi hijo mayor, fueron allá a tomar algo de Continente o no sé, un mercado grande. Todos hablaron de que esa tarde comieron en casa de Iván, el hermano de Rocío, y después fueron a un centro comercial, pero no se ponen de acuerdo en las horas y en quiénes fueron a comprar. Según Rocío, fueron ella y su hermano. Según la novia de su hermano, también. Pero según el marido de su madre, fueron todos menos Rocío, que se quedó toda la tarde en casa cuidando de su sobrino. Demasiadas contradicciones que ponen en duda qué hicieron exactamente Rocío y su familia aquella tarde-noche. Quizá hoy nos saquen de dudas. 7 nuevas pistas. 7 motivos por los que la policía cree en la declaración de Miguel Carcaño. 7 puntos clave fundamentales para resolver el asesinato de Marta del Castillo. Punto 1. El motivo de la discusión. La policía cree veraz que Miguel y Francisco Javier tienen una fuerte pelea en la casa.
y corroboran el motivo del altercado. Carcaño se gastó el dinero que ambos guardaban para el mantenimiento de los gastos de las mensualidades de la hipoteca. Punto 2. Las llamadas telefónicas. Todas las llamadas que recibió y realizó Carcaño desde su teléfono, descritas en el sumario de la causa, concuerdan con su última declaración. Incluso 2 llamadas hechas al móvil de Marta. Punto 3. Tiempo empleado en desplazarse a la calle Tarsis. Los investigadores siempre han dudado de que Francisco Javier tardara 15 minutos en llegar desde León 13 a la calle Tarsis, lugar donde residía su expareja. Ahora Miguel ha confesado que él le llevó en moto. Punto 4. Los cascos de Diego Carrere. En este nuevo testimonio, Carcaño confiesa que se cruzó con su vecino Diego y que este llevaba 2 cascos de moto en el brazo. Diego así lo ha confirmado. Punto 5. La silla de ruedas. Diego, el vecino de Carcaño, siempre mantuvo que se cruzó con Miguel en 2 ocasiones aquella noche. La primera con los famosos cascos en la mano. En la segunda es cuando afirma que vio a Miguel con una silla de ruedas. La policía ahora abre la posibilidad de que Carrere se equivocara y que fuera Francisco Javier con quien se cruza Diego en la segunda ocasión, supuestamente después de haberse deshecho del cuerpo de Marta. Punto 6. El arma homicida. La policía certifica que Francisco Javier es titular de una licencia de armas. Y Miguel ya contó en varias ocasiones que su hermano llevaba pistola cuando trabajaba por la noche en el bar. Cobra fuerza la teoría de que Delgado, que era vigilante de seguridad, incumplía la normativa de su empresa y se quedaba con el revólver fuera de sus horas de servicio. Punto 7. El lugar de enterramiento. Que el cuerpo de Marta esté enterrado en la Rinconada cada vez tiene más sentido para los investigadores. Este punto se encuentra cerca de León 13, hay menos riesgo de ser vistos y los lugares que marca Carcaño son verosímiles. En la diligencia de los hechos se incluyen estas fotos, puntos concretos de búsqueda donde podría estar enterrada Marta del Castillo. En el año 2015, tras la celebración del juicio por el quebrantamiento de condena, el abuelo de Marta del Castillo se había acercado al Cuco a las puertas del juzgado diciendo: «Me querías ver en silla de ruedas, pues aquí estoy». Esto le decía José Antonio Casanova en aquel momento y el Cuco respondía con un corte de manga desde el taxi. Ese taxi en el que regresaba a casa junto con su madre, que luego también vimos que había sido una de las personas más mediáticas de lo que es este caso Marta del Castillo, y tras ese incidente el abuelo pedía disculpas por abordar al Cuco, diciendo: «Lo siento, llega un momento en el que yo ni he podido aguantar». El momento en el que el abuelo de Marta del Castillo, que todavía está pidiendo disculpas por su comportamiento, vamos a verlo. Este que va encapuchado es el Cuco, su madre delante de él. Se suben al taxi, escoltados por la Guardia Civil que manda narices. Y en un momento determinado, vean, se acerca el abuelo de Marta del Castillo. El abuelo de Marta del Castillo le dice al Cuco: «¿Tú me querías ver en una silla de ruedas? Pues aquí estoy». El chico todavía tuvo la desfachatez de hacerle una peineta, un corte de mangas. En unos momentos vamos a analizar qué pasó en ese juicio donde también declaró Óscar, el conocido como el infiltrado. 2 días después de que se suspendiera el juicio por el quebrantamiento de condena del Cuco, un programa de televisión en España más conocido como el programa de Ana Rosa en Telecinco hablaba con Óscar, ese infiltrado que estaba dentro de la casa de los padres del Cuco y que había estado con él mismo. Este hombre revelaba que los padres del Cuco no querían que su hijo declarase en el juicio y querían incapacitarle. Querían un pacto y que no querían que el niño declarase en el juicio por lo que alegaban el estado en el que él estaba en esos momentos. De hecho, el propio infiltrado decía que el día del juicio había acudido sedado a aquella vista. Es verdad que el infiltrado estuvo bastante tiempo dentro de la casa del Cuco y que supuestamente algunos piensan que tuvo una relación quizás sentimental con la madre del Cuco, con Rosalía, una persona que estaba presuntamente bastante involucrada en la causa por la muerte de Marta del Castillo. Y por supuesto, entre la madre, Rosalía, y Javier García Marín, el Cuco, más conocido así,
En este caso, con el tema del infiltrado salieron muchísimos audios, salieron muchísimas nuevas noticias de este caso y fue una parte muy mediática de lo que es el caso Marta del Castillo, más allá obviamente de Miguel Carcaño, de su hermano y otro de los imputados que estaban en aquel momento como María García Mendaro, que era la pareja de el hermano de Miguel Carcaño, y por supuesto también Samuel Benítez, que finalmente fue absuelto. Lo que pasa es que Óscar, el infiltrado, siempre dijo que si el Cuco contara la verdad no saldría mal parado. Lo raro aquí es que este hombre sí creía que realmente él sabía dónde estaba el cuerpo de Marta del Castillo, o que en un momento dado sí podría llegar a saberlo y que ahora quizás ya no lo sabría después de tanto tiempo, que quizás el cuerpo se movió. Esta es una teoría que manejan muchísimas personas, pero realmente esta persona que estuvo tan ligado a la familia del Cuco creía que sí, que el joven pues llegaría a saber dónde estaba el cuerpo de Marta. Una pregunta, ¿el Cuco sabe dónde está Marta? Debe de saberlo. Bueno, me refiero a todas las circunstancias que se han ido evidenciando y todas las circunstancias que saben que se pueden evidenciar con los Pero datos. tú crees, Óscar, tú crees, porque tú has convivido con esa familia mucho tiempo, ¿tú crees que el Cuco algún día romperá? Debe de romper, si no se va a romper él. Bueno, ya parece que está tocado. Está roto, está roto. Guardando los intereses sociales y penales de la madre, únicamente. Claro. Aún así, el Cuco insiste en que él no sabe absolutamente nada y no estuvo involucrado en la muerte o desaparición de Marta del Castillo. Asegura no comprender la acusación de Miguel Carcaño en aquel momento. Decía: si yo ayudo a una persona, lo normal es que no me delates. Me dijo que había matado a Marta del Castillo. ¿Me voy a seguir caleando? Él sabe que no sabemos nada, que no vamos a decir nada ni nada que lo vaya a perjudicar. Yo tengo pensado lo que voy a hacer cuando salga: acabar en prisión. ¿Quién se siente traicionado, el Cuco? Si yo ayudo a una persona que se supone tú y yo somos amigos, encima de que yo te ayudo, me vas a delatar, lo más normal es que no me delates. Me dijo de que yo había matado a Marta, que la había violado, pero y encima me voy a seguir callando. Y tú eres inocente, o vas modestamente como cualquier persona, pero si te enfrentas al juez, va de chulo. El Cuco no entiende la acusación de Miguel Carcaño. Él sabe de que no sabemos nada, Eva. Él sabe de que no vamos a decir nada, ni que nada que lo pueda perjudicar. Yo de centro en centro, criando Marta adentro, levantándome y pensando, y yo estoy aquí encima de que me están echando la culpa de que yo tengo algo que ver en la muerte de una amiga y me ha echado la culpa uno de mis mejores amigos. Todos los días, uno y otro y otro y otro y otro, y después ya tengo pensado lo que voy a hacer cuando salga. ¿Qué vas a hacer? Acabar en prisión, Antonio. Antonio y Eva insisten sin éxito. Entiendo que lo estoy pasando mal, pero yo lo que no voy a decir que sí, que yo estaba siendo mentira, Antonio. ¿Por qué? ¿Estás diciendo que tú aquella tarde no estuviste en León para nada? Por desgracia no, Antonio. Por desgracia no. ¿Y al día siguiente? Al día siguiente creo que sí estuve. Y me dicen, venga, 3 años para adentro y yo sé algo, y tú crees de verdad que yo por mucha amistad, por mucha amenaza que tenga, no lo iba a decir. Por amenaza sí. Por amenaza, no lo digo, sí. Y menos ahora mismo, Eva. Por amenaza sí. El acusado de esconder el cadáver de Marta del Castillo se derrumba por unos instantes. Nunca te voy a decir una cosa, Javier. Estoy pagando yo por desgracia. Javier, no lo sé, y se lo digo a la cara, y de verdad que no lo sé, Antonio, y si lo supiera, se lo diría, y yo creo que se lo diría antes a ustedes que a la policía. Durante las 2 horas de conversación sale el Cuco más reivindicativo. La policía ha quedado de inútil, porque todavía, hasta ahora, siguen llamándome para que declare yo que soy de la mafia o algo. ¿Por qué se justifica el Cuco en todo momento? Lo que pasa es que siempre se pensó que el Cuco estaba amenazado. Pero ¿amenazado por quién? Realmente en los audios que se filtran por parte del infiltrado parece que se da a entender que el hermano de Miguel Carcaño, Javier Delgado, estaría o habría amenazado a el Cuco y a su madre aquella noche.
Y realmente la madre también parece que se persona allí con un coche o supuestamente deja su coche para que lleven ese cuerpo. Es que han pasado muchos años desde que Marta del Castillo salió un día de su casa, un sábado por la tarde, y no volvía. Sin embargo, el cuerpo del delito, los restos de Marta del Castillo nunca fueron encontrados tras los continuos cambios de versión de los imputados. Es verdad que la única certeza que tuvo la fiscalía es que murió a manos de Miguel Carcaño, algo que muchos no creen del todo, haciendo hincapié en que hubo más personas implicadas en su muerte. Aún así, en todas las ocasiones en las cuales él admitía dicha muerte, siempre había dicho que él había acabado con su vida, aunque en el resto de la historia la cambiara a su antojo. Todo lo demás seguían siendo incógnitas. No se sabe qué es lo que pasó, si hubo una viol o no, como se dijo en alguna de estas confesiones. Tampoco se supo ni si lo hizo con el cenicero en el salón o con la alargadora en el dormitorio, tampoco si fue él solo o con el menor. Había dudas sobre si le ayudó Samuel o también el Cuco, y sobre si su hermano Javier era el cerebro de toda la trama, y cómo pensaba en la acusación particular y si su novia María estuvo allí. Es que las preguntas aún a día de hoy son infinitas. La principal es dónde está el cuerpo, que sigue sin respuesta debido a ese pacto de silencio de los implicados que quedó patente en las 2 primeras semanas del juicio. Sesiones que evidenciaban la capacidad de toda esa pandilla de chicos y también obviamente algunos mayores que no decían absolutamente nada ni levantaban ninguna sospecha de dónde estaba ese cuerpo. En aquellos momentos, Miguel Carcaño decía que no lo sabía y que su amigo Samuel Benítez, a quien le acusaba de haberle ayudado a llevarse el cuerpo, le dijo algo de un río. Y Samuel, Javier y María García Mendarra aseguraron que no sabían nada de nada. En cuanto al Cuco, el menor respondía a la pregunta con un pregúntele a Miguel Carcaño. Con todo, lo único que había eran versiones y versiones. Miguel y Samuel admitían que la tiraron al río en confesiones anteriores, lo mismo que el Cuco, pero luego Carcaño cambiaba de versión y decía que la habían arrojado a un contenedor. Y más tarde Rocío, la menor que fuera novia de Miguel Carcaño, daba otra pista asegurando que Miguel Carcaño le había contado que la había enterrado en camas, pero en ningún sitio aparece. El cómo murió sigue siendo otra de las incógnitas. Carcaño siempre reconocía que acabó con la vida de Marta, pero había cambiado el relato. Primero dijo que la mató de un golpe con el cenicero en el piso de la calle León 13 tras una riña entre ellos. Aseguraba que esa discusión fue porque la joven le recriminó que fuera contando cosas acerca de ella. Esa era la versión que ahora había dado ante el tribunal y que le valdría esa condena por solo homicidio. Y también era la que habían creído ya 4 de los jueces, puesto que en aquella sentencia el Cuco así lo había explicado. Sin embargo, hubo otra confesión de Carcaño de la que algunos creían en la fiscalía, por la cual en aquel momento pedían 52 años de cárcel, en la cual, según dijo Miguel Carcaño ante el juez, él y el Cuco golpearon y a Marta del Castillo amenazándola con una navaja y luego la estranguló con la alargadera del ordenador. Pero lo que pasa es que habían asegurado que aquello lo contó para esquivar el jurado que no juzgaba viol. Otro de los puntos sobre los que existían varias versiones, Miguel implicaba al Cuco en la viol y muerte de Marta, pero luego se desdijo y aseguraba que la mató él solo. Y también había contradicciones sobre quiénes fueron realmente sus cómplices a la hora de deshacerse del cuerpo. Parece que la implicación del Cuco había quedado probada, puesto que había sido condenado en 2 ocasiones por ello. En cuanto a los demás, Samuel, a quien Miguel apuntaba, lo negaba todo, y según dijo al tribunal que vimos para Netflix también, lo achacaba a prisiones policiales. En el juicio afirmaba que esa noche estuvo de botellona y que no pisó la vivienda de León 13, pero la policía le aseguró que colaboró en la desaparición del cuerpo. Y en cuanto al hermano de Carcaño, Javier, también lo niega todo ahora. En cuanto al hermano de Carcaño, Javier Delgado, también lo negó todo, hasta que conociera a Marta, pero que el tema del Cuco, sabemos que el propio menor lo implicaba y la acusación particular lo consideraba el cerebro de todo. No fue algo de teorías de la conspiración, sino que incluso la acusación particular así lo dijo. Además, en aquel juicio se escuchó aquella grabación en la que le daba instrucciones a su hermano. Tú a esa hora estabas en camas. Su novia María también negaba que supiese absolutamente nada, pero estaba en la casa a la hora en la que supuestamente se llevaron el cuerpo, así que parece que supuestamente lo vio todo. Y es que prácticamente de los detalles clave del caso Marta del Castillo no se sabe nada.
¿Cómo sacaron el cuerpo? ¿Cómo fue? ¿En coche o en moto? Y es que el vehículo usado para sacar del piso el cuerpo de Marta del Castillo también es una incógnita. Aunque la versión que parece más lógica es la de que contaron acerca del cuco que llegó conduciendo el coche de su madre, pese a que era menor de edad y no tenía carnet de conducir. Dicen que ese fue el vehículo usado para llevar envuelta en una alfombra a Marta. Además, tanto el cuco como el propio Samuel admitían en el juicio que fueron a pasar el aspirador a ese coche por indicación del padre del menor, diciendo: nos dio 3 euros para que le pasáramos el aspirador. Y por último, la última incógnita que vamos a comentar en este vídeo es también el tema de la hora de la desaparición, por la tarde o de madrugada. Y es que existen muchas dudas, de hecho en la sentencia es igual de dudosa en cuanto a todos estos temas, ya que Miguel Carcaño asegura que mató a Marta sobre las 8:30 de la noche y que inmediatamente llamó a sus cómplices para que le ayudaran a hacer desaparecer el cuerpo. Sin embargo, hay testigos clave que semanas después volvían a explicar que vieron al asesino confeso empujando una silla de ruedas en el portal de León 13 donde ocurrían los hechos, sobre la 1:30 de la madrugada, y que eso hacía pensar que después de matar, Miguel se fue a Camas, donde vivía su novia entonces, y luego saltó por la ventana para volver a deshacerse del cuerpo. Es que el testimonio de la silla de ruedas, que quedó inválido en aquel juicio, no se llegó a probar, porque dejaba también sin coartada a María García Mendaro, la novia de su hermano Javier, y es que esta mujer declaraba que llegó al piso a estudiar hacia las 11:30 de la noche y que no salió hasta las 8 de la mañana. Entonces, ¿quién iba a creerse que no se dio cuenta de que había una fallecida en aquel salón y que la sacaron a esas horas? Dos declaraciones muy parecidas en los puntos clave. ¿Aproximadamente a qué hora llegó usted a su casa? Pues a casa llegamos entre la 1:30 y las 2 aproximadamente. Exactamente no me acuerdo, yo creo que eran sobre las 1:30, 2 y algo, más o menos, que tampoco me acuerdo ahora mismo. Dos declaraciones, las de los padres de El Cuco, que, según el cronograma del juicio de Marta del Castillo, debían de haberse producido el mismo día. No le podría decir. No sé, ahora mismo no lo sé, pues la verdad es que lo ignoro, no tengo ni idea. Si con exactitud no me acuerdo de la conversación, pero sé, pues la verdad que no lo recuerdo. Una conveniente amnesia que las nuevas grabaciones que hoy les mostramos en Espejo Público demostrarían que estaba más que preparada. No, estamos mintiendo por la hora de no. Cállate, mantente, yo no me acuerdo, Claro, aunque te lo diga. Rosalía, su mujer, la madre del Cuco, habría leccionado a su pareja para que no hablara más de la cuenta. La razón, directamente no se fiaba de él. Porque no quiero que diga más de lo que no debe. Pero tampoco pueden enviar... No, pero vamos a ver, si le digo que no diga esto, da y suelta lo que quiere. Claro. Si le doy la lección aprendida como a los niños chicos, A, B, C y D. Y me suelta hasta la Z. No, claro, no te dice A, B, C y D. Tampoco confiaba en su marido, que al infiltrado, a la persona que se ganó su confianza, le llegó a confesar. Digo, si no tengo yo otra vez el en el pie. ¿Y se menea ahora, Y un esguince, ese que ven en la imagen, fue precisamente lo que alegó Rosalía para no testificar el mismo día que su marido, para retrasar su declaración. Ya entonces Eva, la madre de Marta del Castillo, tuvo claro que se trataba de toda una estrategia. Yo creo que esta señora lo que ha pretendido es ver lo que le preguntaban al marido y ver lo que declaraba el marido, para ella ahora preparar su declaración. Una sospecha entonces que hoy las grabaciones del infiltrado convierten en evidente. Y así entró Rosalía finalmente en la sala, en silla de ruedas, con la pierna escayolada, el 16 de noviembre, miércoles, 2 días después que su marido. Porque un buen amigo lo primero que hace es que aflore la verdad, ¿no? ¿Qué le diría al Cuco después de ver sus palabras? Que ojalá la vida no le ponga una piedra en el camino tan dolorosa como la que estamos pasando nosotros. Eva, le quiero enseñar ahora. Le voy a hacer la pregunta. ¿Usted sabe dónde está Marta del Castillo? Después de tantos años y de ahora el tiempo que llevamos hablando, esa pregunta me parece una estupidez. ¿Qué le parece? Nada más escuchar la voz, sinceramente es que se me eriza el pelo, ¿no? Que hay una sentencia que dice que Miguel Carcaño, ayudado del Cuco y una tercera persona desconocida, a la que los padres de Marta sí le ponen nombre,
Esa es la suerte que ha tenido Francisco Javier Delgado, que ha tenido unos testigos que han mentido en un juicio por él. ¿Qué le preguntaría si lo tuviese delante? Que si puede mirar a la cara a su hija, sabiendo que pronto cumplirá 17 años, y pensar que hay unos padres que no han podido enterrar a la suya, porque él sabe dónde está y no lo quiere decir. ¿Qué le parece, Eva, que después de 10 años usted nos dé una entrevista a cara descubierta y que estas personas salgan por televisión tapados para que no se les reconozca? Me parece vergonzoso, ¿no? Porque si tú eres inocente, si tú sabes que te avala una sentencia, yo saldría con la cara descubierta. Lo que me ha sorprendido es que hayáis podido tener la gran suerte de localizarlo, ¿no? Porque es una persona bastante escurridiza. Ha sido muy difícil localizarlo, muy difícil. Pues aplaudo el pedazo de trabajo que habéis tenido que hacer. Vamos a hablar de María. ¿Usted cree que María, aunque ahora mismo sea no culpable, también tuvo algo que ver en... Yo no creo que María García Mendaro tuviera una implicación directa, ¿no? Simplemente que se dejó llevar por lo que Francisco Javier Delgado le dijo que hiciera en esos momentos y fue el decir que ella no escuchó nada, que ella no vio nada. ¿Por qué cree que a día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo de su hija? ¿Qué ha fallado? Si yo me pongo a pensar, falla la policía esa misma noche en la que fue mi marido 2 veces a comisaría y al día siguiente a la 1 de la tarde todavía no había un cartel de desaparecida de mi hija en los coches de policía. Y a partir de ahí pienso que se tardó mucho en detener a Miguel Carcaño. Después de 10 años, esta es la casa donde vivía su hija. ¿Ha cambiado algo en esta casa? Que el cuarto ya no es nada parecido a lo que era cuando Marta estaba, ¿no? Lo que sí yo he querido conservar es una estantería que mantuvieran pues las cositas que Marta tenía en aquel entonces. Es el rinconcito de Marta, ¿no? En el dormitorio. Este es el rinconcito que nos decía de Marta. Sí, porque a ella le gustaba mucho la película del Rey León, La Sirenita, entonces el osito ese rosa, que era el que tenía ya en la cuna cuando era pequeña, en casa de mis padres. Y bueno, pues como ella tenía, que era fan de la película esta del Rey León, y pues cuando fuimos a Euro Disney, pues lo primero que hizo es comprarse el peluche del Rey León. Entonces, claro, pues yo le tengo como, no sé, como un cariño especial, ¿no? Porque era una cosa que ella con 17 años que tenía, pues que le hacía mucha ilusión que le compraran. Para hacer un homenaje a Marta, dígame una palabra que la defina. Alegría. Bondad. Son las 2 palabras que definen a mi hija. Yo le doy las gracias. Sé que son momentos difíciles para toda la familia y le tengo que agradecer que nos haya querido atender y enseñar todo esto en homenaje a su hija, y agradecer a unos padres que siempre han atendido a los medios y que siguen en la lucha. Muchísimas gracias siempre a vosotros, que después de 10 años pues se siga recordando a Marta, ¿no? La búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo continúa. Sus padres sospechan que hay más culpables que no están en prisión y conocen el paradero de su hija. Su padre ha reconocido que últimamente ha visitado a Miguel Carcaño y que le ha confesado que no le compensa desvelar dónde está. Pero, ¿cómo es posible que si alguno de los 5 sabe dónde está Marta, haya podido callar durante tanto tiempo? ¿Es posible que si apareciera el cuerpo, el caso diera un nuevo giro?
Tenemos una cita con un policía. Su intuición le dice que alguna de las personas que ha salido en este reportaje conoce el paradero del cuerpo. ¿Por qué todavía no ha aparecido el cuerpo de Marta del Castillo? Porque hay una serie de personajes implicados en su desaparición, unos condenados y otros que no fueron condenados, que yo creo que saben, o por lo menos sabían, dónde estaba el cuerpo de Marta del Castillo y no quieren decir la verdad. ¿Miguel Carcaño sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Miguel Carcaño sabía dónde estaba el cuerpo de Marta del Castillo. ¿Francisco Javier Delgado sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Yo estoy convencido que no solo sabe, sino que además, como opina también la familia, fue uno de los ideólogos de la desaparición de Marta del Castillo. ¿El Cuco sabe dónde está el cuerpo? El Cuco sabe dónde está el cuerpo, porque el Cuco también estaba allí. De hecho, se encuentra ADN de él en el vehículo de su madre y se piensa que pudo ser el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo. ¿Samuel sabe dónde está el cuerpo? Samuel sabe dónde está el cuerpo también. Quizá, no porque participara en los primeros momentos, seguro que entre ellos sí comentaron dónde habían alojado el cuerpo de Marta del Castillo. ¿Y María García? Seguro que también por esto que te acabo de decir. ¿Por qué siguen sin decir dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Pues seguramente porque si aparece el cuerpo de Marta del Castillo va a aportar datos importantes que en su día no se pudieron examinar. Y por lo tanto eso podría hacer que personas que ahora han sido absueltas en los juicios que ha habido, pues pudieran verse implicadas. ¿Se podría reabrir el proceso judicial? En el caso de que aparezcan, después de haberse ya juzgado los hechos y que haya sentencias firmes, nuevos datos en la causa que implicaran a otras personas, se celebraría un nuevo juicio y lógicamente yo creo que es eso lo que están pretendiendo evitar. ¿Qué delitos y contra quién podrían suceder en caso de la aparición del cuerpo? Aumentarían los condenados que ha habido hasta ahora, que quiero recordar que solo fueron 2. ¿Usted cree que alguno dirá algún día dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Yo creo que no. Y además, si lo dijeran, seguramente volverían a mentir. No les interesa decir la verdad ni ahora ni nunca. Yo creo que va a ser un secreto que se van a llevar a la tumba. ¿Su intuición de policía qué le dice? ¿Dónde puede estar el cuerpo de Marta del Castillo? Mira, nosotros siempre creemos la primera versión que da un inculpado, porque suele ser la más sincera, suele ser la más espontánea. Y desde ese punto de vista, no solo yo, sino los propios investigadores creen que Marta del Castillo fue arrojada realmente al río, al Guadalquivir. ¿Cree que algún día aparecerá el cuerpo de Marta del Castillo? Ojalá. Complicado va a ser, pero no se descarta y, por supuesto, con esa esperanza trabaja la policía con esa pieza separada que hay ahora mismo de búsqueda del cuerpo de Marta. ¿Qué ha supuesto policialmente el caso de Marta del Castillo? Ha marcado un antes y un después. Primero porque ha habido una modificación de ese Código Penal que nosotros llevamos pidiendo ya durante mucho tiempo para el caso de que alguien que sabemos que ha matado a otra persona y no quiere decir dónde ha enterrado el cadáver o dónde ha escondido el cadáver, sea condenado con una pena mayor que la que contempla para el homicidio o el asesinato. Y yo creo que la segunda cuestión ha sido que, lógicamente, ahora cada vez que la policía, la Guardia Civil, trabaja sobre un asesino o sobre un asesinato, siempre la preocupación es si la persona que sabemos que ha cometido el crimen nos va a decir dónde tiene el cuerpo o no nos lo va a decir. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. El crimen de Marta ha supuesto un antes y un después para ellos, los policías, y para la justicia. Ha cambiado la forma de operar en las investigaciones y en el momento de juzgar a un asesino. El fiscal del caso sigue manteniendo...